Si el pueblo estaba llamado a ser santo, entonces sus líderes y sus tiempos debían ser superlativamente santos. Levítico 21 y 22 se centraron en la pureza impecable exigida a los sacerdotes. Aarón y sus hijos no podían tocar un cadáver, salvo el de su pariente más cercano. No podían casarse con ciertas mujeres, divorciadas, prostitutas. El sacerdote que se encargaba de rociar la sangre debía tener una vida inmaculada, libre de cualquier defecto físico. Un sacerdote con una cojera, ciego o con cualquier mancha, aunque seguía siendo parte de la casa de Aarón, no podía acercarse al altar para oficiar. La razón era clara: los sacrificios eran la representación física de la perfección divina, y el oficiante no podía ser menos que un reflejo de esa perfección. El Levítico estaba construyendo un muro de pureza cada vez más alto alrededor del tabernáculo. No solo el hombre, sino también los animales de sacrificio debían ser sin mancha, sin roturas, sin tumores, sin imperfecciones. Levítico 22:20. Dios no aceptaba los sobrantes, ni los descartes. Solo lo mejor, lo inmaculado, podía servir para la gran expiación. Luego, el enfoque se movió del espacio sagrado al tiempo sagrado, los días feriados del Señor. Levítico 23. Estos no eran simplemente días libres, sino momentos divinamente orquestados, anclados a la historia de Israel y al futuro plan de redención. Moisés detalló las 7 fiestas anuales, cada una de ellas una parada en el camino épico de Israel. 1. El Sabbat semanal, el primer y más fundamental. El tiempo de descanso, una pausa en la batalla de la existencia. 2. Pascua y panes sin levadura, la conmemoración de la liberación de Egipto, la prisa de la huida, la sangre en los dinteles. 3. Fiesta de las primicias, Omer, la primera cosecha, reconociendo a Dios como el dador de la vida. 4. Fiesta de las semanas, Pentecostés, la cosecha completa, un momento de gozo y la conmemoración de la ley dada en el Sinaí. 5. Fiesta de las trompetas, el despertar, un llamado a la introspección y al juicio inminente. 6. Yom Kippur, día de la expiación ya narrado, el clímax espiritual del año. 7. Fiesta de los tabernáculos, Sukkot, la vida en el desierto con Dios, la morada temporal, mirando hacia la tierra prometida. Cada fiesta era una cita con la santidad. Al guardar el tiempo, Israel se alineaba con los propósitos eternos de Dios. Una parte de este calendario sagrado causó especial atención: el mandamiento del jubileo. El mandamiento del jubileo, Levítico 25, era quizás la ley más radical e inaudita de todo el código de Levítico. Era la ley que demostraba que la santidad de Dios no solo se aplicaba al rito, sino a la justicia económica y social más profunda. Moisés proclamó el decreto: contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años te sea 49 años. Y al año 50, todo cambiaba: el sonido del shofar de la liberación, en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes, Yom Kippur, no solo se limpiaban los pecados, sino que sonaba un gran toque de shofar, cuerno de carnero, por toda la tierra. Este sonido era el toque de la libertad. El jubileo significaba 3 cosas monumentales. 1. Liberación de los esclavos. Cualquier israelita que se hubiera vendido a sí mismo por deudas recuperaba su libertad. Nadie podía estar permanentemente bajo la servidumbre de otro, porque todos pertenecían a Dios. 2. Perdón de las deudas. Todas las deudas se cancelaban.
El ciclo de la pobreza y la opresión se rompía por decreto divino. 3. Restitución de la tierra. La tierra que se había vendido debido a la pobreza regresaba a su dueño original y a su linaje. La tierra no podía ser enajenada permanentemente, porque el Señor declaró: la tierra es mía, y vosotros sois mis extranjeros y mis compañeros de habitación. El jubileo era una épica reestructuración social cada 50 años, diseñada para evitar que las castas ricas se apoderaran de todos los recursos y para recordarles a todos, ricos y pobres, que Dios era el único y verdadero propietario. Era un respiro, una oportunidad para empezar de nuevo. Era la santidad manifestada en la equidad. El Levítico estaba demostrando que la verdadera adoración iba más allá del humo y la sangre, era la práctica de la bondad radical hacia el prójimo. El mandato de amar al prójimo, Levítico 19:18, se aplicaba incluso a las transacciones de propiedad, pero la gran pregunta, que resonaba en el campamento, era obvia. ¿Quién se atrevería a sembrar si el año 50 la tierra debía regresar a su dueño? ¿Quién daría un préstamo si sabía que sería cancelado? Moisés tuvo que responder a la lógica de la fe que superaba a la lógica humana. Les recordó la gran advertencia que concluiría el libro. La lógica humana dictaba el acaparamiento y el egoísmo, pero el Levítico 26, el gran capítulo de las bendiciones y maldiciones, impuso la lógica divina de la fe. Moisés, con voz que retumbó como el trueno en el Sinaí, anunció el dilema final de la alianza, el éxito del jubileo, la pureza de los sacerdotes, la justicia de las leyes de familia. Todo dependía de una sola cosa: la obediencia. Si anduviereis en mis estatutos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, prometió Moisés, entonces yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Levítico 26, 3-4. La obediencia traería una cascada de prosperidad casi incomprensible en el desierto, paz y seguridad. El miedo sería desterrado. Los enemigos serían dispersados por pocos hombres de Israel, abundancia sobrenatural. La cosecha sería tan grande que la cosecha anterior aún estaría en el granero cuando la nueva ya estuviera lista para la siembra. Fertilidad y presencia. Los israelitas serían fructíferos y se multiplicarían. Y lo más importante, Dios prometió: yo pondré mi morada en medio de vosotros, y caminaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26, 11-12. La santidad era la clave para que la presencia divina, que hasta ahora residía confinada detrás de los velos, se extendiera para caminar libremente entre su pueblo. Pero si la obediencia era la llave al paraíso, la desobediencia abría las puertas del infierno. El terrible eco de las maldiciones. Levítico 26 no ahorró detalles sobre las consecuencias de un corazón endurecido, de un pueblo que despreciaba los estatutos, eludiendo el sabbat de la tierra y rehusándose a vivir la ley de santidad. La maldición comenzaba con la debilidad y el fracaso. Sembrarían en vano, sus cosechas serían devoradas por las bestias, serían derrotados por sus enemigos, y el cielo se haría como hierro, negándoles la lluvia. Si, ante la primera plaga de juicios, el pueblo no se arrepentía, el castigo se intensificaría 7 veces. La segunda fase traería enfermedades, espadas de castigo y la huida de los hombres sin que nadie los persiguiera. La tercera, la hambruna brutal, obligándolos a cocinar el pan en un horno común y a comer raciones medidas, y si aún así no se doblegaban, la peor maldición de todas, el clímax del juicio. El castigo por la arrogancia y la desobediencia se hacía progresivamente más devastador,
culminando en la sentencia que destrozaría todo lo que el Éxodo y el Levítico habían construido, el exilio. Si a pesar de las plagas y la hambruna, el pueblo seguía caminando en abierta hostilidad contra Dios, el Señor pronunciaría la condena final. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todo el tiempo que esté desolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará. Entonces sí gozará sus días de reposo. El castigo era perfectamente simétrico al pecado. El pueblo había violado los sabbats de la tierra, los años de descanso obligatorio que precedían al jubileo, por avaricia, cosechando cuando debían descansar. Ahora, Dios les quitaría la tierra y la obligaría a descansar a la fuerza, pagando sus sabbats ignorados en el exilio. La destrucción sería total. Los lugares altos serían derribados, los altares de incienso cortados, y los cadáveres de los israelitas caerían sobre sus ídolos. La tierra de Canaán, la tierra de la promesa, sería convertida en una desolación tal que los enemigos que la ocuparan se asombrarían de su ruina, y el pueblo sería esparcido. No tendrían paz, ni descanso, ni seguridad. Un simple ruido de hoja seca en el viento haría que 1000 hombres huyeran sin que nadie los persiguiera. La desesperación se instalaría, pero, incluso en el abismo de esta terrible maldición, Levítico, el manual de santidad, ofreció una rendija de esperanza que demostraba la naturaleza inquebrantable de la fidelidad divina. La promesa del recuerdo. Moisés concluyó las maldiciones con una promesa que sería la tabla de salvación de Israel en los siglos venideros. Pero si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y por haber andado con hostilidad en contra mía, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Levítico 26, 40-42. El Levítico no terminaba con la aniquilación, sino con el recuerdo inmortal del pacto. Incluso cuando el pueblo estuviera disperso, humillado y deshecho en la tierra de sus enemigos, si se humillaban y se arrepentían, Dios no los despreciaría, ni los aborrecería hasta destruirlos por completo. El pacto de la vida, iniciado con la sangre del primer novillo y ratificado en el Yom Kippur, era irrevocable. El libro concluía con la ley de los votos, Levítico 27, un apéndice final que regulaba cómo el hombre podía hacer promesas a Dios. Era un regreso al control y la medición, asegurando que incluso en la devoción, la seriedad y la justicia prevalecieran. La épica del fuego inextinguible terminaba con la responsabilidad personal. Al concluir el libro de Levítico, el pueblo de Israel ya ha recibido instrucciones claras sobre cómo vivir en la presencia de un Dios santo. Ahora, están preparados no solo para adorar, sino para caminar y obedecer. Lo que sigue en la historia bíblica es un pueblo que debe poner en práctica todo lo aprendido: santidad, orden, fe y dependencia de Dios. La presencia divina ya no solo se manifestará en el tabernáculo, sino también en el camino, las decisiones y las pruebas del desierto.